Buenas noches a los asistentes. Mi nombre es Juan Dávalos. Tengo el gusto de haberles recibido en esta sala de Zoom eh, para iniciar un taller que no eh, pasará más allá de los 30 minutos. Les agradezco su presencia. Espero de que lo que se vaya a tratar en esta noche eh, con el contenido que se va a hacer sirva de, de algo para poder seguir en la vida normal, al saber de que hay leyes que protegen definitivamente a todas las personas del país. Yo tengo el gusto de representar a la Universidad Técnica Particular de Loja y vamos a tratar de eh, dar este taller con los asistentes que nuevamente agradezco su presencia. Tengo que hacer extensivo el agradecimiento a la señora Paola Bustos, que es presidenta del Distrito 2 del barrio Las Retamas, quien nos ha facilitado todos los elementos necesarios para poder realizar este taller. Iniciaré pues solicitando que si de alguna forma ustedes pueden encender sus cámaras, por favor, para iniciar. Voy a pedirles el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para iniciar ya con la presentación del taller. La señora Paola Bustos tiene la palabra. Buenas noches. Gracias, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Paola Bustos, presidente de Barrio Las Retamas, y quisiera agradecer por su intermedio, ingeniero, a la Universidad Particular de Loja, quienes han planificado con la sociedad a través de este taller muy importante sobre el tema garantías y derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Esperamos que sea de beneficio para todos, en los asistentes y en especial para los jóvenes. Le agradecemos mucho, bienvenidos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señora Paola. Como le dije al principio, yo quedo muy agradecido por la, por la facilidad que nos ha dado para poder realizar esta vinculación con la sociedad. Me voy a permitir y con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla para ir avanzando ya en la temática, puesto que este Zoom no está más allá calculado para unos 40 minutos. Eh, ya, ahí, pero no sale mi pantalla. La UTPL les da la bienvenida a todos los asistentes. Vamos a trabajar en este taller de vinculación, un proyecto de vinculación. Antes de esto voy a advertir que durante la trayectoria, pues si es posible, me remitan por el chat los números de teléfonos para compartirles el link de una encuesta que se está realizando a nivel nacional
sobre este tema de trascendencia y de mucha importancia. Vamos a hablar sobre las garantías de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Tengo entendido de que hay jóvenes que asistieron a este chat y también hay padres de familia que están interviniendo. Esta situación de la información, de la informática, del sistema computarizado, de las redes sociales, pues nos van a permitir como hablar sobre la normativa a ser aplicada. Vamos a hablar un poco de la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal. Sin antes dar una pequeña introducción de la temática, pues me permito indicarles que la globalización económica, así como la ideológica y la simbólica, la transición de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento, la integración del mundo a través de las extensiones universales de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos migratorios, son claros síntomas de que algo sucede, está cambiando. Junto a la concepción del sujeto con los derechos, se encuentra la obligación de protección de los diferentes escenarios de su desarrollo. Y aquí se tratará de uno de ellos, el que presenta en la actualidad un mayor número de retos por abordar. Esto es las sociedades digitales. Las sociedades digitales de los que tenemos que hablar, una educación en entornos virtuales seguros, previenen de los riesgos que estos implican y sobre todo del abuso en el que eventualmente podrían incurrir los niños, niñas y adolescentes con el famoso ciberbullying. Estamos convencidos de que en la actualidad no solamente es el bullying físico que se están dando en los centros educativos, se está provocando este bullying a través de los sistemas cibernéticos. Por eso se le ha nombrado ciberbullying. Como antecedentes, pues podríamos indicar un fenómeno globalizador de nuestras sociedades son las tecnologías de la información y de la comunicación. Vamos a poner un poco de énfasis en las palabras claves que son TICs. Y los TICs, vamos a hablar, cada vez que se nombre la palabra TICs, se referirá a las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación. Estas se caracterizan por una transversalidad, es decir, afectan a las relaciones familiares, laborales, formativas y educativas, culturales, etcétera, la llamada revolución tecnológica y sus efectos, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Ofrecen nuevas y mejores posibilidades en muchos aspectos. Pero las mejoras y las posibilidades de muchos aspectos son de carácter importante, trascendental. La única situación es de que está afectando, y por eso se habla se caracteriza por ser una transversalidad, que están afectando las relaciones familiares. Ahora, en una mesa de 6 personas, ya no se conversa, sino se mandan mensajes a través del teléfono. Y son esas cosas que tenemos que ir ordenando y más que todo llegando a ser más humanos en los momentos que la familia está reunida, en los poquitos momentos que tenemos para poder dialogar con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los abuelos. Hablando de universalidad de la información, claro está que la universalización de la información y de la comunicación plantea una revisión de los derechos tradicionales y nuevos derechos, especialmente para los jóvenes, puesto que ellos conforman el eslabón demográfico que puede y debe trasladar desde un lado de la
brecha digital a las sociedades en desarrollo, hacia una incorporación plena en el lado del conocimiento. En este sentido podríamos clasificar los derechos, porque hay derechos. Y estos derechos inician, primero, el derecho a la libertad de expresión y de información. Las posibilidades de expresarse libremente la opinión a través de los TICs, que ya habíamos dicho que es una palabra clave, especialmente de Internet, se han multiplicado, dado que la capacidad individual de enviar y recibir información es plena. Por lo tanto, el primer derecho es el derecho a la libertad de expresión y de información. El segundo derecho, hablaríamos de la libertad de información, reconocido como derecho fundamental. En el caso de Internet, ha de garantizarse, se debe de garantizar la libertad de información. Y tercero, pues, el derecho a la educación. Aparece como un nuevo derecho incorporado al acceso universal de las TICs. Recordarán de la palabra TICs que al principio les dije. Para que la población joven se forme, se incorpore y sepa desarrollar su carrera profesional y mejores sus oportunidades de futuro. Cuando se hace las cosas correctamente y se les enseña a los niños especialmente a manejar el sistema Internet, el sistema cibernético y todas las redes sociales. El cuarto derecho. Los jóvenes deben tener derecho a las TICs para poder participar activamente en la construcción de una sociedad interconectada, una sociedad red. No es un vicio en la actualidad el tema de que un joven o un niño estén siempre con la computadora, siempre con los juegos, siempre con el teléfono. No, son oportunidades que se van creando. Y de hecho, en la actualidad, se debe de mantener una posición firme sobre el desarrollo tecnológico. Hay que apoyar, pero también hay que controlar. Y hay que controlar, ¿por qué razón? Porque vamos a hablar objetivamente de este taller. Y es difundir las normativas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Difundir las normativas nos conlleva a que tenemos que ser protagonistas los que somos profesionales, los que estamos en formación de profesionales, como en el derecho, de difundir en las normativas en las que vamos a tener garantías, vamos a tener protección, vamos a tener deberes, vamos a tener derechos y vamos a tener obligaciones. Por lo tanto, nos conlleva a difundir a nivel nacional y a nivel de toda la sociedad, a nivel de todos los grupos, de los gremios, de todas las edades, este pequeño y gran problema que son los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Voy a hacerles una explicación muy rápida porque yo sé que ustedes en derecho o seguir la carrera de abogacía, pues a los que les guste seguir la carrera de abogacía les invito. Es una profesión muy digna, es una profesión muy honorífica y que enseña a todas las personas a ser morales, éticos y manejarse humanamente en la trayectoria de la profesión. Voy a empezar indicando la jerarquía de la ley. Hablamos de un sabio sobre el derecho, Kelsen, sin necesidad de complicarles la vida. Si están viendo la diapositiva, ustedes ven una pirámide donde están representadas las leyes, donde cuando nos acercamos a la base de la pirámide, en la parte de abajo, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así el eslabón superior es más pequeño, pues aquí está la Constitución, solo hay, en la Constitución hay solo una en todos los países. El escalón por debajo más ancho es porque hay más leyes que Constitución. En el siguiente más ancho, en el anterior,
porque hay más reglamentos que leyes, y así sucesivamente. Por lo tanto, decimos que la Constitución de la República es la madre de la ley, ¿sí? Pues es la superior en jerarquía. Es la única que garantizará nuestros derechos en el país, y eso lo hace a través del Estado. La Constitución de la República, en su artículo 4, deberes prioridades del Estado, indica, son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, entre otras. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Por favor, el Estado tiene la obligación de hacer respetar y respetar los derechos garantizados en la Constitución. Como ley suprema, como ley madre, como la que nos cobija, como la que nos abraza, es la Constitución de la República del Ecuador. Igual, vamos a invocar el artículo 66 de los derechos de libertad, donde reconoce y garantiza, ¿sí?, en sus numerales 19, 20, 21 y 29, donde indica que en el numeral 19, el derecho a la protección de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Solo por mi autorización, o porque la ley lo requiere, podrán informarse de mis datos personales. Asimismo, en el numeral 20 del mismo artículo invocado, el derecho de la intimidad personal y familiar. El derecho a la intimidad personal y familiar. La intimidad personal o familiar es la intimidad del ser. No puede nadie violentar ese derecho que me da y me garantiza la Constitución de la República. En el numeral 21 indica el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Es una garantía de la Constitución muy fundamental, muy importante. Nadie tiene derecho a husmear la correspondencia física y virtual. Nadie, absolutamente nadie. Y en el numeral 29 dice los derechos de libertad, entre otros. En su literal C del numeral 29 de la Constitución, reconoce y garantiza que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo que no está prohibido por la ley. Referente a las garantías constitucionales, me voy a referir a los niños, niñas y adolescentes. El Código de la Niñez y Adolescencia nos indica que su finalidad es disponer sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, conforme al principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, y a la doctrina de protección integral. O sea, si la Constitución nos garantiza, el Código de la Niñez y Adolescencia nos protege, ¿sí? Nos protege. Y vamos a invocar un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 46, donde dice:
prohibiciones relativas al derecho a la información. Y nos comenta que se prohíbe, primero, la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo, y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. Prohibido. Se prohíbe. 2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. En los horarios de franja familiar queda terminantemente prohibido, como protección del niño, niña y adolescente, tener programas que afecten a su desarrollo y, peor aún, que afecten a su psicología. 3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes. Se está quedando sin tiempo. Actualizar, dice. No, ¿quieres hacerlo rápido? Son con envoltorios que contengan imágenes, textos, semejanzas inadecuados para su desarrollo. Están prohibidos, se aplican los medios, sistemas de comunicación, expresas de publicidad y propagandas. Como tenemos la Constitución que garantiza, el Código de la Niñez y Adolescencia protege. El Código Integral Penal, COIP, el Código Orgánico Integral Penal, sanciona todos estos delitos. Vamos a hacer una invocación del artículo 178 de la violación a la intimidad, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Las personas que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, produzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y videos, objetos postales, información contenida de soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. De igual forma, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 229, revelación ilegal de base de datos. Las personas que en provecho propio o de un tercero revele información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través de o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático, telecomunicaciones, materializando voluntariamente e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Estoy rápido porque el tiempo se nos está acabando, ya estoy 22 minutos, y de igual forma, pues, en el artículo 230 sobre la interceptación ilegal de datos. Nadie puede interceptar sus datos, nadie puede publicar sus datos personales, nadie puede violar su privacidad, y peor aún, nadie puede, lo que está pasando en la actualidad, están hackeando las cuentas, están hackeando los teléfonos para perjudicarles en su vida personal. Como conclusión a este tema, pues para concluir, el Internet es el más grande medio de acceso y entrega de datos de todo tipo. Los niños, niñas y adolescentes pueden, y en efecto lo hacen, ingresar a salas de chat en vivo para conectarse con personas e incluso sistemas operativos desconocidos que buscan mediante engaño obtener información para luego usarlos en detrimento de su integridad. Pornografía infantil, chantaje, venta de datos a terceros, encuentros para redes de trata, etcétera, etcétera. En suma, insertarse en el ya mundo global es muy importante, pero con un riguroso control de las personas que ejercen su protección. Las recomendaciones para controlar la edad de los niños: pueden tener y usar redes sociales, eso es potestad de los padres. El debido cuidado de los responsables de crianza de los niños y adolescentes deben procurar frente al uso de medios digitales, también son responsables los padres. La regulación de la información que se comparte, familia, escuela, colegios. Las medidas
adoptar frente al robo de datos, engaños, suplantación de identidad, ciberbullying, Estado, familia y sociedad. Las obligaciones de son de política pública con enfoque de sujeto de derechos es correspondencia del Estado. De alguna forma, espero que les haya servido este pequeño taller y yo quedo eternamente agradecido con todos los asistentes. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, les dejo abierto. Creo que todavía tenemos 6 minutos. Bueno, como veo que no hay preguntas, pues le agradezco de sobremanera a la licenciada Paula Bustos por esta invitación y a todos los presentes, un gusto. Disculpa, Juan, en el chat están poniendo una pregunta que dice, en caso de ciberbullying, ¿a quién tenemos que acudir? Ya. En caso de ciberbullying, tenemos que acudir inmediatamente a la fiscalía a elevar una denuncia sin necesidad de abogado. La denuncia la pueden hacer, como les digo, en la fiscalía directamente. La fiscalía se encarga de la investigación, de la indagación. Inmediatamente se activan las defensas, las garantías, la protección y en el caso de que sean capturados, las sanciones correspondientes. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo también tengo una pregunta. Claro que sí. Bueno, ahorita es igual estabas hablando de los derechos a la privacidad, entonces ahorita se están viendo muchos casos de que, por ejemplo, se filtran fotos, digamos, de muchas veces más de chicas, aunque también suele haber casos de chicos que se filtran estas fotos de desnudos, entonces en ese caso, tal vez existe alguna ley o algún derecho en cuestión de aquí del país que te proteja cuando comparten esas fotos sin tu permiso. Sí. La Constitución garantiza, las leyes orgánicas protegen y la ley punitiva del integral penal, Código Orgánico Integral Penal, es la que sanciona el delito. De igual forma, en ese sentido, tienen que poner en conocimiento de la autoridad una denuncia inmediata a la fiscalía, a la policía, para que se tomen las medidas necesarias. Violentan, está en la Constitución, está en el Código Integral Penal y está en las demás leyes que protegen al ciudadano de este país. Por lo tanto, si existe la ley para proteger. Primero, hay una inviolabilidad al derecho de la vida, al derecho de la intimidad, ¿no? Personal y familiar. Entonces, al momento de violentar ese derecho, tenemos la obligación de defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? A través de la fiscalía, cuando se tratan de estos casos punitivos que son actos penales, porque estamos yéndonos en contra de la dignidad de las personas. Si alguna persona tiene alguna otra pregunta o si de pronto, Doménica, ¿estás satisfecha o necesitas una ampliación sobre el tema? No, sí, muchas gracias, sí, quedó claro.